Buenas noches, estimado público. Le quiero presentar algunos tips sobre la planificación estratégica y su correlación con las políticas públicas. Quiero comenzar diciendo que es importante para el diseño de las políticas públicas contar con un proceso de planificación. Es decir, contar con una planificación que va a dar los indicios, va a dar las orientaciones, qué tipo de políticas públicas necesita diseñar el Estado para que pueda beneficiar a una sociedad. Las políticas públicas se diseñan en función de dar respuesta a un problema, a diferentes problemas que presenta la sociedad. Las políticas públicas es para resolver problemas tanto en el corto, mediano como a largo plazo. Es importante el diseño de las políticas públicas en función de una realidad, de lo que está pasando en cualquiera de los sectores, ya sea en el sector educativo, en el sector salud, en el sector económico, etc. Es importante el diseño de las políticas públicas, porque las políticas públicas prácticamente va a permitir que se pueda dar respuesta a aquellas incertidumbres que está viviendo la sociedad. Se busca el beneficio de la sociedad. Pero para diseñar políticas públicas tienen que ser políticas que sean factibles, que sean realistas, que tengan función de que haya un análisis si en verdad cómo aplicar esa política pública que va a beneficiar a la sociedad. Que no sean políticas públicas prácticamente ficticias, políticas que van a morir al comienzo, sino son políticas que se diseñan para un tiempo determinado de acuerdo a la magnitud o a la complejidad del problema para que se pueda solventar, se pueda solucionar. Es importante que los encargados del diseño de las políticas públicas, lógicamente, a nivel central o del Estado, tienen la responsabilidad de, del diseño de las políticas, porque en primer lugar tiene que contar con el recurso financiero. No se pueden diseñar políticas públicas si no se cuenta con el recurso financiero, si no hay los expertos que van a actuar en cada una de ellas, dependiendo el tipo de política pública que se vaya a diseñar. Las políticas públicas es importante, una vez diseñadas y llevada a la práctica, de que se le haga seguimiento. Si en verdad esa política pública se está cumpliendo, se está logrando de acuerdo a lo planteado por el Estado, en este caso el Estado venezolano, si esa política es factible, está dando resultados, es importante hacer una evaluación. Ahora, cuando se diseñan políticas públicas, no son políticas que están concatenadas o correlacionadas con la planificación, en este caso la planificación estratégica, porque la planificación estratégica prácticamente va a dar la orientación para que esa política se pueda cumplir, se pueda ejecutar y se le pueda hacer seguimiento. Porque la planificación, lógicamente, va a contar con unos objetivos cualitativos, unos objetivos también cuantitativos, unas metas que va a permitir que sean alcanzadas en cada uno de los sectores, tanto en el corto, mediano o largo plazo. Cuando se diseñan políticas públicas es para que todos lo que tengan que ver con el desarrollo socioeconómico de un país participen y sean acatadas para ello. Lógicamente que el diseño de dichas políticas tiene que participar toda la sociedad, dependiendo el ámbito del tipo de política que se va a formular y se va a ejecutar y se va a llevar a la práctica. Si es en salud, tendrán que participar los expertos en salud. Y es importante que una política pública
diseñada a nivel central, tome en cuenta que cada región tiene características totalmente diferentes. No podemos adaptar una política pública que a lo mejor va a unos resultados diferentes a nivel central que a nivel de los llanos, por ejemplo, o a nivel de la parte oriental. Es decir, cada región tiene características totalmente diferentes, cada región tiene una realidad. Es importante que la participación en el diseño de las políticas públicas participen todos, todas las regiones involucradas en un proceso de desarrollo, y ya sea en este caso que participen las universidades, si en el sector económico que participen los empresarios, que participe la iglesia, que participe la sociedad como tal. Porque las políticas públicas no se pueden diseñar solamente a nivel central, hay que involucrar a los expertos que conocen la realidad de cada región, porque, repito, una política pública es para solventar o solucionar un problema a nivel regional o a nivel nacional. Porque las políticas públicas no pueden fenecer en el momento de su ejecución. La política pública es para que se mantenga viva y pueda solventar el problema a que está sometido a la sociedad, o pueda solventar el problema dependiendo del ámbito que tiene que ver con la sociedad, porque las políticas públicas, repito, es para beneficiar a la sociedad. Por eso es que la planificación estratégica, repito, está correlacionada con las políticas públicas. No podemos o no se puede diseñar políticas públicas si no contamos con el plan nacional o con el plan sectorial o con el plan regional, que va a permitir de que se entienda mejor cómo diseñar esa política pública. Y todo proceso de planificación cuenta con un diagnóstico, analiza una realidad en cada región, y eso sirve de referencia para el diseño también, además de los objetivos que se espera lograr en cada uno de los sectores, ya sea en el económico, en salud, educación, seguridad, etcétera. Tiene que ver que en las políticas públicas, tiene que ver que todos participen y puedan entender que las políticas públicas sin la participación de la sociedad no puede tener resultados positivos. A veces se comete a lo mejor una forma el error de diseñar políticas públicas, pero sin tomar en cuenta la sociedad. Es importante, como dice el eslogan, cada región tiene su nombre, cada región tiene su propia característica fisiográfica, es decir, cada región tiene su propia realidad, y las políticas públicas hay que tener mucho cuidado. Es un poco complejo cuando se definen las políticas públicas, porque dependiendo de la realidad de cada región, a lo mejor esa política de educación favorece una política en el sector agrícola, favorece a la región de los llanos, pero no favorece a la región central. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso es que es importante que participen todos los que tienen que ver con desarrollo regional, que participen todos los entes, conocedores o los expertos de cada región, para que la política pública que se vaya a diseñar pueda ser positiva, pueda dejar un resultado positivo y se pueda medir. Toda política pública que sea ejecutada, hay que hacerle seguimiento, si en verdad esa política favorece a la sociedad, si en verdad esa política está enmarcada dentro de los objetivos que se espera alcanzar dentro del proceso de la planificación, porque la política pública, una vez aplicada, va a permitir que ese plan estratégico o ese proceso de planificación se está cumpliendo, porque ahí están los objetivos, están las metas que espera alcanzar tanto en el corto, mediano y largo plazo el Estado venezolano en cada una de las regiones. Necesariamente cada región tendrá que tomar en cuenta o adaptar esa política pública diseñada a nivel central de acuerdo a las características o a las necesidades de su región. Lo importante es que todo participe.
Y creo y a veces pienso que las políticas públicas en cada uno de los sectores no se cumple un 100% porque se dispersa una vez que se irradia a nivel nacional, porque cada región tiene un aspecto totalmente diferente en cuanto al desarrollo, en cuanto a las características fisiográficas, y va a dar unos resultados totalmente diferentes. Por eso es que el seguimiento de las políticas públicas, indistintamente que sea a nivel central diseñada, que las personas, los expertos a nivel regional, puedan, les sirva de referencia para que esa política pueda ser aplicada en cada una de las regiones y pueda tener los resultados que se espera, tanto en el corto como mediano y largo plazo. Es importante señalar que sin políticas públicas es imposible lograr una mejora para la región o una mejora para el Estado venezolano. Las políticas públicas son importantes porque marca la diferencia, permite que la sociedad se pueda beneficiar y la sociedad pueda obtener esos beneficios que le está favoreciendo el Estado venezolano en solucionarlo en función de una política pública. Porque, repito, las políticas públicas es para solucionar los problemas de la sociedad. ¿Qué problemas de la sociedad hay? Y cómo se puede solventar. Además de eso, indistintamente de los problemas, si podemos decir, el Estado venezolano puede diseñar una política pública para el sector económico, porque reactivar el aparato productivo, eso va a traer beneficio, va a traer una gran fortaleza para el Estado y eso se irradia hacia la sociedad. Ese beneficio, esa rentabilidad que puede dejar el sector productivo, eso se va a irradiar a la sociedad. Es importante que las políticas públicas se puedan ejecutar, pero con un basamento propio, un basamento legal, un basamento primordial y que siempre va a estar en función de la planificación, porque la planificación correlaciona el alcance que puede tener cada una de las políticas diseñadas, dependiendo de la complejidad del problema. Lógicamente hay políticas que a los 2 años a lo mejor se hace una modificación, pero lo importante de esto es que los entes que tengan que ver con cada uno de este tipo de políticas participen y puedan reorientar cada política que el Estado venezolano diseña porque está en función de un bienestar social, y eso es fundamental. No se pueden diseñar políticas públicas si en este caso no se cuenta con la parte financiera, porque las políticas públicas prácticamente hay que hacer una inversión y para que no sean políticas ficticias, lógicamente es todo un procedimiento. Para diseñar una política pública es todo un procedimiento. Cómo se va a alcanzar, en qué tiempo se va a lograr, quiénes van a participar, cómo vamos a medir esa política, y eso es fundamental. Lo importante es que las políticas públicas tengan la base en planificación, porque si se diseñan políticas públicas aisladas, sin tener un proceso de planificación donde están unos objetivos que se esperan alcanzar, repito, tanto en el corto y mediano plazo, eso va a fortalecer a que las políticas públicas se puedan cumplir y se puedan lograr en beneficio de la sociedad. De manera que lo más importante para, para que la sociedad se beneficie es aplicar la planificación, aplicar un desarrollo de planificación estratégica que esté en correlación con la formulación o el diseño de las políticas públicas que el Estado espera implementar. Las políticas públicas hacen que el Estado se reactive, que el Estado pueda ser prosperado si llega a lograr o a encajar todas aquellas políticas que se ha planteado y ha diseñado y que se han ejecutado y se ha tenido éxito. De manera
que las políticas públicas están en función de un proceso de planificación y sin planificación no pueden formularse las políticas públicas que van a dar un beneficio a la sociedad y una satisfacción, en este caso, al Estado venezolano. Muy buenas noches, espero que estos tips sirvan de reflexión de la importancia de la planificación en correlación con las políticas públicas que se pueden aplicar tanto en el corto, mediano y largo plazo.